Ok, empezamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Biología Sin Fronteras, programa cultural científico virtual de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Milgallo, Lambayeque, Perú. Le damos una bienvenida a todos, un abrazo fraterno a todo el mundo, y en especial a nuestra invitada, la doctora Josefa Núñez, a quien le damos un fuerte abrazo a la distancia. En esta oportunidad le agradecemos por su participación y quisiéramos que, como es estilo en este programa, que cada invitado se presente y nos diga, sobre todo porque es motivador para la juventud, qué fue lo que determinó el rumbo que tomó su vida para hacer este quehacer de la ciencia. Adelante, doctora. Súper. Mira, lo que pasa es que en mi presentación, la primera diapositiva es eso. Así que la voy a proyectar y te respondo Ok, la ok. pregunta. Ya, súper. Tengo acá. Avísenme cuando se empieza a ver. Sí, ya se está viendo. Súper. Bueno, hola a todos, soy Josefa Núñez. Bueno, yo de profesión soy dentista, soy odontóloga y actualmente estoy en el programa de Genómica Integrativa de la Universidad Mayor haciendo el doctorado. Y bueno, hoy el nombre que propuse para la charla, de hecho, también un poco hace alusión a esto. En español la nombré Explorando los sistemas adhesivos del patógeno oral por Pheromonas gingivalis, una integración entre odontología y genómica. Entonces, la primera diapo es que, bueno, yo estudié odontología, como les comenté, en la Universidad Mayor en Santiago. Ahí puse una foto tratando pacientes en la misma clínica de la universidad. Y después un poco, en esta época de pandemia, empecé a pensar qué quería hacer un poco con mi carrera. Y la verdad a mí siempre me había gustado mucho la ciencia, siempre me había gustado mucho eh, todo lo que tiene que ver con la biología relacionada con la odontología. Entonces ahí tomé la decisión de encontrar una forma de acercarme más a la ciencia y volver también un poco a la ciencia básica. Y de esta forma, contactándome con profesores de mi facultad, mi misma facultad de odontología, ahí conocí a uno que se llama, bueno, doctor Cristian Cortés, que él terminó siendo mi mentor y me motivó para postular al programa del doctorado en genómica integrativa y en realidad él fue súper importante porque en esa época me ayudó como a prepararme para postular. eh, bueno, en odontología yo creo que la mayoría de las universidades genómica no se enseña mucho. En realidad uno tiene los primeros años de formación como científica general y los siguientes 3 años es clínica, paciente. Entonces ahí me tuve que poner al día con varios términos, también con leer paper, claro, leer publicaciones científicas, etcétera. Y así fue como comencé estudiando en el programa del doctorado en genómica integrativa de la Universidad Mayor. Partí el 2021, actualmente estoy cursando mi 4.º y aquí puse una fotito de los laboratorios donde, ay, se repite. Bueno, uno es el laboratorio de genómica microbiana y el otro laboratorio al que soy parte es del laboratorio de bioinformática. Aquí debería decir bioinformática. Y en realidad mi tesis de doctorado es una mezcla de ambos laboratorios. Esta presentación les voy a mostrar más o menos qué es lo que investigo y cómo hago esta integración un poco entre el laboratorio, el wet lab, como dicen, y bioinformática. Y a partir de introduciéndolos con el tema, bueno, en general hago esta presentación en persona, así que les suelo preguntar al público si alguna vez les han sangrado las encías cuando se lavan los dientes, si conocen personas que hayan perdido dientes o dicho que sienten los dientes sueltos o que sienten mal aliento. Bueno, yo creo que lo más probable es que sí hayan experimentado alguna de estas cosas y en realidad estos son síntomas de una enfermedad que se llama periodontitis. La periodontitis es una enfermedad crónico-inflamatoria.
la cual se caracteriza por la pérdida de tejido de soporte dentario. Entonces, como hay pérdida de este tejido de soporte, lo cual incluye el hueso, se empiezan a soltar los dientes. La periodontitis es una enfermedad súper relevante que quizás podría ser más relevante aún de lo que es. Según según una encuesta mundial, la periodontitis es la 11ª enfermedad más prevalente en el mundo. Y aquí tengo un dato de Chile. El 21%, casi 22% de los adultos en Chile presenta periodontitis y la presenta en su forma severa, que cuando está en su forma severa significa que ya han tenido pérdida de piezas dentarias por la enfermedad. Y es una enfermedad también importante porque suele afectar a la población más envejecida y globalmente hay una tendencia a que todas las poblaciones se envejezcan más, o sea, que haya mayor cantidad de gente mayor. Por lo tanto, la periodontitis se sitúa como un problema de salud público. Es algo importante, algo que hay que prestar atención y en realidad hay muchas estrategias para mejorar los diagnósticos, mejorar los pronósticos, etc. Entonces, como nos estamos centrando en la periodontitis, les voy a explicar cómo ocurre la etiopatogenia de esta enfermedad. Y para tener periodontitis es importante que tenemos 3 factores fundamentales. Hay que entender que es una enfermedad multifactorial. Necesitamos un hospedero susceptible. Necesitamos también factores ambientales que sean propicios para tener periodontitis y también es súper importante los agentes microbianos, los cuales van dadas estas condiciones, que sería factor ambiental y hospedero susceptible, van a ser una comunidad microbiana que va a estar en disbiosis y de esta comunidad microbiana disbiótica un actor principal es Porphyromonas gingivalis, que es de la bacteria que les voy a hablar hoy día. Entonces, ¿cuál es el rol de Porphyromonas gingivalis en la patogénesis de esta enfermedad? Aquí, bueno, nuevamente tengo la imagen de cómo se vería una boca con periodontitis. Y aquí yo hago un zoom donde tenemos un diente. Tenemos acá el biofilm subgingival, donde está la porfiromonas acá. Y aquí tenemos la encía y el hueso. En esta imagen ya hay pérdida de hueso y hay inflamación crónica en esta parte. Entonces, ¿qué sucede específicamente en este sitio? Vamos a tener que este biofilm subgingival, por factores ambientales o de los hospedero, va a pasar a ser una comunidad que está en homeostasis con el hospedero, a ser una comunidad en disbiosis. Y cuando tenemos comunidades de biofilm o microbiota que están disbióticas, quiere decir que hay un cambio en la abundancia y diversidad de la especie y que cuando interacciona con el hospedero hace un desequilibrio en el hospedero, tanto en el sistema inmune como en el tejido. Entonces, en este caso, esta disbiosis va a activar de forma crónica el sistema inmune. El sistema inmune principalmente son todas las células que se encuentran acá en el tejido blando. Y el sistema inmune, como va a tratar de contener esta inflamación crónica, esta infección, o sea, perdón, como el sistema inmune va a tratar de contener esta infección crónica, va a estar constantemente activado y esta activación va a hacer también que haya pérdida del tejido, haya destrucción y esta misma destrucción, que incluye también la pérdida de hueso, es beneficiosa para las bacterias que están en el biofilm subgingival. Las bacterias del biofilm subgingival en disbiosis son bacterias que son proteolíticas, también necesitan grupo M para su metabolismo, por lo tanto se benefician completamente de que haya colágeno disponible, de que haya vasos sanguíneos en el fondo que pierden continuidad, entonces tienen acceso a hemoglobina, etc. Entonces este es un loop positivo y dentro de este loop, Porphyromonas gingivalis tiene factores de virulencia que actúan en todas las partes, tiene factores de virulencia específicos para dirigir la disbiosis del biofilm, otros factores que desregulan directamente las células del sistema inmune y también factores de virulencia que son enzimas principalmente que destruyen tejido. Por esta característica y este arsenal de factores de virulencia, Porphyromonas gingivalis se perfila como un
factor clave en la patogénesis de la periodontitis. Y se puede entender que Porphyromonas gingivalis en la disbiosis es como un director de orquesta, ya que mediante muchos factores de virulencia, entre los cuales se encuentra la fimbria, enzimas proteolíticas, hemaglutinina, LPS, cápsula, que por ejemplo el LPS y la cápsula son factores de virulencia típicos de bacterias patógenas, es capaz de dirigir y de sostener la disbiosis del biofilm. Entonces acá tengo escrito que la Porphyromonas gingivalis es un keystone pathogen, la traducción de keystone no me acuerdo exactamente en este momento, pero que se podría asemejar al rol de un director de orquesta. Otra cosa muy interesante de esta bacteria es que no necesita ser la más abundante del biofilm, de hecho siempre se mantiene en baja abundancia, pero cuando estamos en enfermedad su abundancia aumenta un porcentaje pequeño y ya con ese aumento es capaz de dirigir toda esta disbiosis e inflamación crónica. Y también algo súper distintivo de las disbiosis del biofilm subgingival es que, por ejemplo, a diferencia de las disbiosis que ocurren a nivel del intestino, las disbiosis a nivel intestinal se caracterizan porque hay una menor abundancia y una menor diversidad. En este caso, cuando hablamos del biofilm subgingival, la disbiosis se caracteriza por un aumento en la abundancia y un aumento en la diversidad. Y nosotros nos vamos a centrar específicamente en el factor de virulencia, que es la fimbria mayor, también llamada FIM-A. La fimbria mayor es un filamento que está anclado en toda la membrana externa de Porphyromonas gingivalis. Aquí tengo una fotito de un paper que es un poco viejo, pero creo que le hace justicia. Aquí se muestran, todos estos filamentos son las fimbrias. Las fimbrias pueden medir más de 1 micrómetro y esto es súper interesante porque se pueden medir hasta más que la misma bacteria. Porphyromonas gingivalis en promedio mide 1 micrómetro y estos filamentos pueden ser un poquito más largos que eso. Y en realidad la bacteria tiene un aspecto más o menos chascón, podría decirse. Tiene como muchos pelitos. ¿Y por qué es relevante estudiar la fimbria como factor de virulencia? Claro, esto lo pregunto. ¿Por qué me centro en esto? Y no en todos los otros factores que tiene. Y en realidad la respuesta es bien simple, es porque esta fimbria es esencial en el primer paso de la adhesión a la célula del hospedero. Aquí de nuevo tengo la imagen en que tengo el diente, este es el diente, aquí está el biofilm subgingival disbiótico, dentro de este biofilm subgingival tenemos Porphyromonas gingivalis, y aquí tenemos la encía, y en la encía el epitelio, o sea, las células que miran directamente al diente son células epiteliales. Entonces, aquí va a ocurrir una interacción de adhesión inicial entre Porphyromonas gingivalis y las células epiteliales. Y esta interacción, esta unión inicial, es prerequisito para que después la bacteria pueda invadir a los tejidos adyacentes y perpetuar la inflamación crónica. Entonces, en resumen, me centro en este paso porque es uno de los primeros pasos de la infección. Entonces, comprender esto nos permite después proponer estrategias para intervenir esta adhesión y poder en el fondo, de alguna forma, mejorar los tratamientos, mejorar los pronósticos. Y hoy en día, en realidad, sobre cómo ocurre esta unión específica o las moléculas que interactúan físicamente, no se ha investigado mucho, la verdad. Y otro tema interesante de la fimbria es que se han descrito 6 genotipos de la fimbria. Tenemos genotipo 1, 2, 2B, 3, 4 y 5. Y es interesante de que, ¿sí? ¿Una pregunta? Que eso no... Ahí. ¿O reviso el chat? No. Disculpe, Ahí. estaba preguntándole a los participantes si estaban escuchando bien, porque alguno de ellos manifestó que no escuchaba bien. Por eso que les he preguntado, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien para todos? Jorge, Lucas, Andrés, ¿se Sí, escucha profesor, bien? se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien.
Ok, gracias. Adelante, disculpe. Ya, no, no hay problema. Entonces, de esta fimbria se han descrito 6 genotipos y estos genotipos se han relacionado también con la severidad de la enfermedad. Entonces, eh, sí, se han relacionado con la severidad de la enfermedad y lo que se ha sugerido es que que estos genotipos pueden ser un factor determinante en la diversidad de la virulencia de Porphyromonas gingivalis. Tenemos cepas de Porphyromonas gingivalis que están relacionadas con formas más agresivas de periodontitis y cepas que están relacionadas con formas más leves de periodontitis. Y hay, bueno, varios papers. Aquí hay un metaanálisis del 2020 en el cual toman muchos estudios en los cuales tienen muestras clínicas de biofilm subgingival y mediante PCR hacen la detección de cuál es el genotipo de la fimbria predominante y la conclusión es que el genotipo 2 y 4, ahí, 2 y 4 están más presentes en los pacientes con diagnóstico de periodontitis severa. Y hay otros estudios que son ya estudios in vitro, en los cuales infectan células epiteliales con distintas cepas de Porphyromonas gingivalis, y también aquí demuestran de que las cepas de Porphyromonas que presentan genotipo 2 o genotipo 4 de fimbria presentan una mayor tasa de adhesión, son más eficientes para unirse. Y bueno, también se ha demostrado de que cada cepa de porfiromonas solo presenta un genotipo de fimbria. No hay cepas que presenten como genotipos mezclados de fimbria, siempre solo una. Y aquí lo trato de graficar un poquito de que, por ejemplo, los genotipos 2 y 4 se sugiere que tienen una unión más fuerte o más eficiente a el receptor epitelial de la célula gingival humana, y el genotipo 1 tendría una unión más débil, una interacción más débil. El tema es que nosotros no sabemos por qué exactamente cuál exactamente es la causa de por qué nosotros en estos experimentos de infección que son más simples podemos ver de que hay genotipos con mayor eficiencia de adhesión o no. Entonces me pregunto si existe una correlación entre la variabilidad genética de FIMA y las propiedades de adhesión de Porphyromonas gingivalis al tejido del hospedero. Y en realidad mi hipótesis es que la variabilidad genética de los mecanismos de adhesión de FIMA es el resultado de un proceso evolutivo que tiene como objetivo afinar la unión a la superficie del hospedero. Entonces, esto quiere decir que las cepas de Porphyromonas gingivalis más tempranas probablemente presentaban genotipos de la fimbria con mayor eficiencia de adhesión, y producto de la fuerza evolutiva nos lleva a genotipos de la fimbria que tienen una adhesión más eficiente. Entonces, para en realidad responder mi pregunta y también comprobar mi hipótesis, este es el objetivo general de mi tesis del doctorado, y el objetivo general es describir la diversidad genética de las fimbrias mayores y determinar la relación entre el genotipo de la fimbria y la fuerza de adhesión a los receptores epiteliales. Entonces aquí tengo una porfiromonas, tengo un zoom en lo que sería la fimbria, FIMA. Cada una de estas pelotitas es un monómero de FIMA. Entonces el filamento es una polimerización de estos monómeros. Y aquí tengo el receptor epitelial que se ha descrito que interacciona con la fimbria, que sería beta-1 integrina. Y entonces aquí tenemos un poco cuál es mi objetivo específico, que uno sería describir la diversidad genética entre los genotipos de la fimbria, y el otro es determinar esta relación entre adhesión y genotipo. Y hoy les voy a hablar de los resultados que tengo de mi objetivo específico 1, que es describir esta diversidad genética. Entonces estaríamos en este paso. Y la metodología en realidad es bien simple. Todo este objetivo es bioinformático. Aquí lo que hicimos fue que buscamos
todos los genomas disponibles de porfiromonas del género en database pública, en bases de datos públicas, y después tenemos todos esos genomas y los vamos a pasar por un control de calidad con CheckM, que CheckM lo que hace es que uno le proporciona todos los genomas que tiene y CheckM después te dice las métricas de calidad de esos genomas, que sería contaminación, con plenitud, etc. Entonces ahí uno puede filtrar y quedarse con los genomas de más alta calidad. Y GTDB-TK es un filtro que nos ayuda a clasificar, ya que GTDB tiene toda una biblioteca de clasificaciones taxonómicas para microorganismos. Entonces, después también nos va a proporcionar una tabla donde nos dice si los genomas que nosotros entregamos están bien clasificados de acuerdo a su base de datos. Eso nos ayuda para chequear la clasificación de los genomas. Después a nuestros genomas los vamos a anotar con PROCA. Después vamos a utilizar OrthoFinder para identificar los ortogrupos de genes de todos los genomas. Entonces después vamos a tener una tablita en las cuales sabemos cuáles son los grupos de genes que están en cada genoma, cuáles son los grupos de genes que tienen todos los genomas, que tienen algunos genomas, etc. Esto es súper útil para hacer métricas de pangenoma, por ejemplo. Ahora te les voy a hablar del pangenoma. Y después para hacer árboles filogenéticos, lo que hacemos es que nos ayudamos de los mismos resultados de OrthoFinder, que son estos ortogrupos, y después los podemos alinear, una alineación múltiple simple que es con MAFT, y esa información después la usamos para hacer nuestro árbol filogenético. Hicimos árboles filogenéticos de muchos tipos, hicimos árboles a nivel de genoma, árboles a nivel de secuencia nucleotídica de la fimbria, etcétera, y para eso usamos IQ-Tree. Entonces, bueno, aquí este es un alineamiento a nivel de genoma. Esto es súper interesante porque generalmente las especies se alinean de acuerdo al 16S o de acuerdo a ciertos grupos de genes distintivos. Aquí lo que hicimos fue que alineamos todos los genes que tienen en común todos los genomas y realizamos un árbol filogenético. Entonces, este se denomina árbol filogenómico. Y de todo el género Porphyromonas, vamos a ver que Porphyromonas gingivalis, que es esta bacteria relacionada con la periodontitis, de la que les partí hablando en un principio, se ubica en esta zona del árbol y está emparentada con Porphyromonas gula, y ambas están emparentadas con Porphyromonas loviana. Aquí hago un zoom y esto es interesante porque de todo el árbol, de todo el género Porphyromonas, estas son las únicas 3 que están especializadas en el nicho del surco gingival y están relacionadas también con periodontitis. Porphyromonas gingivalis principalmente asociada a periodontitis en humanos, Porphyromonas gula. Aquí tengo un perrito, pero en realidad se relaciona con periodontitis, se ha aislado de periodontitis de múltiples mamíferos. Porphyromonas gula pareciera que es un poquito más general en los mamíferos, y Porphyromonas loviana hay poquitos genomas y han sido aislados de marsupiales, pero en realidad también pareciera que es una especie más general asociada a mamíferos. Y como les dije en un principio, esta trifecta, nosotros le llamamos la trifecta gingivalis gula loviana, pareciera que de todo el género Porphyromonas, estas 3 se han especializado en infectar la cavidad oral de mamíferos. Después, para explorar un poco qué sucede con la fimbria a nivel del género Porphyromonas, lo que hicimos fue que del mismo OrthoFinder nosotros solamente llamamos a los ortogrupos de la fimbria. Entonces alineamos solamente los ortogrupos de la fimbria, la secuencia aminoácidica, y este árbol tiene 2 clavos principalmente. Tiene este clavo superior en el cual, bueno, en realidad no se ven muy bien las letras, pero este clavo superior se encuentra esta trifecta que les comenté. Se encuentra fima de gingivalis, gula y loviana, y este clavo de abajito son otras especies de Porphyromona, donde tenemos, por ejemplo, endodontalis, macaca, etc.
Y otra cosa interesante es que pareciera que el genotipo más ancestral de la fimbria sería el 1B, y en este clado, el segundo clado donde estaría Gingivalis, parece que la más ancestral es la 5 y la 4. Y esto quiero detenerme acá un poco porque el genotipo 4 sobre todo es uno de los que ha sido asociado a periodontitis severa. Entonces acá ya estaría cuestionando un poco mi hipótesis inicial, que es que las fimbrias han evolucionado a ser más eficientes en su adhesión al tejido de los peros. Y según este árbol, nosotros en mi equipo hipotetizamos que quizás este genotipo, que es un genotipo asociado a alta virulencia, quizás sí puede ser el más temprano y que después con el tiempo fue evolucionando a un genotipo más leve, que podría ser el 1, que el 1 está acá, ya otro tipo de genotipo severo que sería el 2. Después hicimos un análisis de pangenoma del género Porphyromonas gingivalis, y esto nos permite en el fondo analizar el patrimonio de genes de la especie, y con métricas especiales que sería la Hip-Law Equation, nosotros podemos determinar de forma numérica si es que este paginoma está abierto, y que quiere decir de que la especie está constantemente agregando genes a su patrimonio. Y este agregar genes, la hipótesis es que se debe a que es una especie que está constantemente adaptándose al ambiente. Entonces, como está constantemente adaptándose al ambiente, necesita estar agregando con el tiempo nuevos sets de genes. Y esto nosotros sugerimos que es una evidencia de que Porphyromonas gingivalis es una bacteria que está constantemente adaptándose a los peros, lo cual en realidad tiene sentido porque la cavidad oral y sobre todo la parte del surco gingival es una zona que está siempre sometida a flujo salival, está sometida directamente a la célula del sistema inmune de los peros, también está siempre en contacto con el resto de las bacterias del biofilm. Entonces, en realidad es un ambiente desafiante para la bacteria y para prosperar en la infección. Y la conclusión un poco hasta ahora es que Porphyromonas gingivalis es un patógeno periodontal que continúa experimentando esta adaptación genética eh, al ambiente de los peros, que sería este surco gingival que les comenté. Entonces después nos preguntamos si esta dinámica evolutiva por Porphyromonas gingivalis también se aplica específicamente para el gen FIMA. Y en realidad aquí no puse otro resultado, pero la respuesta para eso es que FIMA es un gen que está conservado. En realidad, si bien los genotipos de la fimbria, por ejemplo, aquí tengo una matriz en la cual compara el porcentaje de identidad de las secuencias de cada genotipo. eh, si bien el genotipo 5 puede ser bien distinto al genotipo 1, en realidad si uno los ve en un lineamiento, aquí tengo un lineamiento de tipo de genotipo 1, 1B, 2, 3, 4 y 5. En realidad, bueno, esta porción inicial, que es una porción intracelular, es igual prácticamente. Y aquí sí hay gaps entre las secuencias, pero en realidad en la conformación 3D de la proteína no impacta mucho. Son bastante parecidas entre ellas. Y aquí tengo un árbol filogenético en la cual hago un alineamiento de las proteínas o sea, de la secuencia de aminosídicas de FIMA. Y aquí también puedo ver que, bueno, obviamente clusterizan por genotipo. Tenemos más arriba el genotipo 1, el 1B, el 2, el 4, el 5 y el 3. Y bueno, aquí tengo el alineamiento de FIMA. Entonces, bueno, esto sumado a otros resultados que no los puse acá, nos hace decir de que aunque FIMA sea un gen conservado, también nos preguntamos si dentro del mismo gen hay sitios de selección positiva. ¿Y qué son los sitios de selección positiva?
sitios que han sufrido una mutación, pero cuando uno habla de selección positiva, son sitios que han sufrido mutaciones no sinónimas, lo cual quiere decir de que el nucleótido que mutó va a traducir otro aminoácido que el original. Entonces, la proteína en el fondo va a cambiar en un aminoácido, y nosotros con un programa que se llama DataMonkey, en los cuales uno le entrega las secuencias de nucleótidos de la fimbria, es capaz de detectar estas mutaciones no sinónimas, y encontramos 5 sitios, perdón, voy a tomar agua, 5 sitios de mutaciones no sinónimas que están marcados acá. Y después estos sitios los ubicamos este es como un cartoon de la proteína. Entonces, para que se entienda, la proteína es una polimerización del FIMA, y aquí estoy representando solo un FIMA, solo un monómero. Entonces, tenemos que de la secuencia del aminoácido 1 al 45 se llama una región peptido señal, la cual se corta. Esta no forma parte de la proteína final cuando se polimeriza. Este sitio de corte también se estudia harto porque este sitio de corte lo corta una enzima que es súper específica de Porphyromonas gingivalis. De hecho, no hay otras bacterias que tengan una enzima proteolítica tan similar, que se llama RGP-B, que esta sería una gingipaína de lisina. Entonces aquí hace este corte, y este corte es súper importante para el proceso de ensamblaje de FIMA. Sí, hay experimentos que han hecho mutantes de esta enzima, que en el fondo no expresa esta enzima la bacteria, y cuando no la expresa no es capaz de polimerizar FIMA. Así importante. Y toda esta región morada sería la región extracelular de la proteína, que es la región que se pliega y en el fondo es la parte funcional. Y nuestros sitios de selección positiva están a lo largo de todo este sitio. Y como nosotros estamos interesados en el sitio de la proteína que interacciona con la célula epitelial, fuimos a consultar a la literatura cuál podría ser o dónde se podría ubicar este dominio de interacción. Y en realidad también hay súper poco de esto. Y aquí hay un paper que en realidad, una publicación que en realidad es bien antigua, que es del 99, en la cual mediante experimentos de interacción de proteínas logran más o menos demostrar y decir que entre el sitio 49 y 90 probablemente está el dominio unión de FIMA al epitelio. Y aquí es interesante porque tenemos un sitio de selección positiva. Ahora esto en realidad nos habla de un poco de dinámicas evolutivas, de que en el tiempo FIMA en este sitio específico, por ese motivo tiene la presión selectiva de evolucionar y cambiar este aminoácido, pero nosotros en realidad no sabemos si este cambio impacta realmente en una función de la proteína. Esto lo tenemos que ver con mayor profundidad, y también para responder a esta pregunta necesitamos saber cómo exactamente cuál es el dominio unión y cuál es la porción que interactúa con la célula epitelial. Aquí tengo otra figura en la cual tengo FIMA en su conformación 3D. Entonces lo que está en morado sería esto mismo. El código de color es igual. Lo morado es la porción extracelular. Aquí lo rojo es todo lo que se va a cortar. Aquí está la zona de corte. Y esto como más rosado es la parte donde se supone, se cree que está la interacción con la célula epitelial. Entonces, en realidad, también esto es interesante porque uno tendría a pensar que quizás la parte de interacción con la célula epitelial está quizás un poquito más arriba en la proteína, por así decirlo, como más ubicado en esta parte, pero en realidad el supuesto dominio unión está un poquito más abajo. Y bueno, conversando con otros investigadores, parece que Streptococcus, su pili, que en realidad su pili es interesante porque los streptococos son gram positivos, Porphyromonas gram negativa,
pero su sistema, su fimbria, se parece bastante. De hecho, la fimbria Porphyromonas gingivalis se parece más a la de los gram positivos que a otros gram negativos como sería Escherichia coli, etc. Y también el dominio unión del pili streptococo también está ubicado como en esta zona, en una parte, en una parte que es más inicial en la secuencia de la proteína. Y como conclusión de este objetivo específico 1 de mi tesis, tenemos de que la fimbria Porphyromonas gingivalis es un factor de virulencia conservado que ha sufrido pequeñas adaptaciones evolutivas y estas pueden estar relacionadas con sus propiedades de adhesión, pero de eso aún no estamos seguros, la verdad. Y un poquito qué es lo que sigue ahora y cómo vamos a seguir construyendo esta historia. Nosotros planeamos profundizar nuestros análisis estructurales de FIMA y para eso lo que vamos a hacer es hacer esta segunda parte, que es determinar específicamente cuál es esta relación entre la fimbria y la beta-integrina 1. Queremos determinar exactamente cuáles son los dominios de unión que están interactuando en esta unión y también queremos comparar comparar y describir la unión de distintos genotipos. Entonces, para esto, elegimos una cepa de Porphyromonas gingivalis que codifica para el genotipo 1. Aquí tengo el bracito más delgadito porque el genotipo 1 está asociado a una virulencia más leve, que se traduce en una enfermedad, una periodontitis más leve. Y acá tenemos una cepa que es la W83, la cual codifica para la fimbria 4, la cual está relacionada con periodontitis severa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que bueno, yo en el laboratorio tengo disponible ambas cepas, entonces vamos a generar recombinantes de FIMA, tanto el genotipo 1 como el 4 a partir de estas cepas. Por eso acá tengo un recombinante de FIMA. Entonces vamos a tener en el fondo un recombinante para el genotipo 1 y uno para el genotipo 4. Y por otro lado también vamos a generar recombinantes de beta-integrina 1 humana. Y para eso, bueno, vamos a usar un gen optimizado y la proteína va a ser expresada por una E. coli. Entonces, con estos recombinantes, con ayuda de Luis, y por eso acá dice que es una pasantía en el Instituto de Física de la Universidad de Sao Carlos, vamos a realizar varios experimentos con estos recombinantes. Vamos a hacer ensayos de calorimetría, termoforesis, también cromatografía de exclusión, y si nos va bien, si tenemos suerte, tratar de cristalizar este complejo unión. Bueno, hace unos meses también exploramos un poco cuál es la dinámica de estas proteínas in sílico. La verdad, los resultados in sílico no dicen mucho, no hay un porcentaje de, ¿cómo lo puedo decir? Como qué tan probable es que la interacción sea de tal forma, en realidad es bajo. Entonces nosotros un poco optamos por esta vía de hacer los ensayos físicos de interacción entre los recombinantes. Y bueno, un poco para finalizar, aquí, bueno, les dejo las publicaciones que hemos tenido hasta ahora. Esta publicación del medio tiene que ver con mi trabajo hasta ahora, que es un análisis filogenómico de las especies Porphyromonas gingivalis y gula. Y aquí dice aproximaciones al origen de la periodontitis. Antes de esto trabajé un tiempo con redes regulatorias génicas, entonces también en el contexto de periodontitis. Entonces aquí también tengo una publicación que son, ¿cómo puedo traducir esto? Bueno, transcriptional signatures con una aproximación de redes para identificar reguladores maestros, factores de transcripción que sean reguladores maestros en la patogénesis de la periodontitis. Esto fue mi primer y segundo año de doctorado, en el cual estuve trabajando mucho con redes génicas. Eso también fue un tema que me gustó mucho y creo que también se relaciona con el título que le puse a la charla, que es desde la ontología a la genómica. Actualmente estoy trabajando con biología estructural, con genómica
genómica comparativa, pero antes de eso también abordé la periodontitis desde esta perspectiva de biología de sistemas, en las cuales hacemos reinteracciones génicas y buscamos qué genes en la jerarquía están más arriba y pueden regular más procesos. Y también esa es una gran herramienta para poder identificar target terapéutico. Y esta publicación al principio es la primera publicación que tuve en el doctorado, que es un review sobre la contribución de las técnicas ómicas al estudio de Porphyromonas gingivalis. Y por último, como agradecimiento, mostrarle una foto de mis 2 laboratorios. Tengo el laboratorio de genómica microbiana y yo específicamente soy parte del grupo que se llama Mechanobiology. Tenemos página en internet por si a alguien le interesa ver qué hacemos. Y aquí tengo una foto de mi laboratorio de informática que se llama Evolutionary and Genomic Microbiology Group. Y a lo largo de este camino hemos tenido varias colaboraciones, colaboraciones con laboratorios en Santiago, donde hemos conseguido la cepa de porfiromona, colaboraciones con mi misma escuela de odontología. Ahora también estamos en un proyecto haciendo aislados clínicos de pacientes de porfiromonas gingivalis. Bueno, Cristian Cortés, el tutor que me preparó para entrar al doctorado. También tenemos colaboraciones con Montevideo, con ellos vamos a secuenciar estas cepas de porfiromona. Y también estamos en un proyecto con la Universidad de Chicago, pero con ellos no estamos haciendo nada con porfiromonas, con ellos estamos estudiando otra bacteria que tiene que ver con las caries, que se llama Streptococcus mutans. Y en realidad es un proyecto muy entretenido porque estamos comparando Streptococcus mutans de muestras ancestrales, que son de momias que están en el norte de Chile, y nuestra parte en el proyecto es hacer aislados clínicos actuales de esa bacteria, cosa de poder comparar los genomas ancestrales versus los actuales en población chilena. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, por invitarme. Creo que esta es una instancia súper enriquecedora y poder contar un poco lo que hacemos y también dejar los invitados que si a alguien le gustaría saber mayor en profundidad qué hacemos en los laboratorios, nosotros feliz de conversar, de colaborar. También el doctorado en genómica integrativa abre sus postulaciones ahora en octubre. Sí, en octubre, y en realidad también es un programa que súper abierto a recibir estudiantes de todas partes. En realidad tenemos varios compañeros de Latinoamérica y creo que es un doctorado que permite mucho explorar diversos temas. De hecho, de todos mis compañeros del doctorado, yo soy la única clínica y soy la única que estudia una bacteria oral, pero eso también habla de que es un programa flexible, es un programa interdisciplinario y que te da muchas herramientas para poder mezclar disciplinas y responder preguntas de formas diferentes, novedosas, etc. Así que muchas gracias por escucharme, estoy atenta a sus preguntas. A esta diapo no le cambié el título, pero bueno. Muchas gracias, Josefa. Muy interesante la charla y ahora sí, para ganar tiempo, les invito a los participantes o al público que está en Facebook, pueden hacer las preguntas y aquí las resuelve directamente Josefa. Queda abierto la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, mientras se animan, y me gustaría tal vez partir algunas percepciones, ¿no? Una de las primeras es que me da la impresión que esta porfirina está ella muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, muy cómoda, no tiene mucha competencia y por eso ella evoluciona poco, ¿no? O sea, mayormente la competencia está asociada como cuando hay lucha, ¿no? O sea, por ejemplo, y por otro lado también pareciera ser que el mecanismo de defensa del huésped, o en este caso del humano, es, digamos, ella no está muy agredida. O sea, si se sintiera agredido, entonces reaccionaría y lucharía contra este microbio, ¿no? Pero no ocurre eso, ¿no? O sea, la impresión general es que ella está muy cómoda y no hace esfuerzos, lógicamente, por mutar, ¿no? O sea, incluso no hay factores que tan fuertes o como le llamaste, es un keystone muy fuerte, ¿no? Bueno, ese es el primer comentario, no sé qué te parece.
Sí, o sea, pasa es que solo en relación a la fimbria es un factor de virulencia que no se siente presionado a evolucionar, pero tiene otros factores que, por ejemplo, sus factores de virulencia que interaccionan directamente con el sistema inmune, eso sí tienen una tasa de mutación más alta, por supuesto, pero sí, ella es como, cuando hay disbiosis y cuando hay enfermedad, esta bacteria es como la reina, no sé cómo decirlo, porque es capaz de dirigir todo con sus factores de virulencia, y sí, o sea, en el fondo está cómoda, y una vez que ya está interna en el tejido conectivo de los peros, tiene mecanismos también para internalizarse en la célula epitelial y se comienza a replicar dentro de la célula epitelial como si fuera un patógeno intracelular y utiliza la célula epitelial y de hecho interviene su vía lisosomal. Entonces bloquea la vía lisosomal de la célula epitelial, también bloquea su apoptosis y la mantiene ahí como para por feromonas replicarse dentro, y ya después cuando termina de replicarse sale y sigue infectando tejido adyacente. Eso es también una característica bien distintiva. Una inquietud también. Interesante el estudio que van a hacer con Streptococcus mutans, que está asociado más directamente a la caries, ¿no? Y sobre todo esa comparativa del Streptococcus mutans que agredió, que estuvo en la gente del pasado y la de Sí, ahora, ¿no? y Bueno, la en gracia es caso, que esa en el gente caso del este, pasado son pre-españoles. Según la data, según los años de las momias o de donde se sacan las muestras, son como al principio del 1400. Entonces también es súper interesante que es como es pre-españoles, podemos tener una comparación súper buena, sin todo como, bueno, lo que introducen los españoles al final, que traen sus propias enfermedades, que traen su propio como estilo alimenticio, etcétera. y sobre todo eso va a ser interesante, ¿no? Porque lógicamente lo que más se asocia incluso hasta ahora, por ejemplo, en el caso de la Amazonía peruana, cuando la gente que no es de la Amazonas se interna ahí a la selva, la comunidad que se llaman comunidades nativas, tienen un poco como a rechazarlas o como por decir, esperes un tiempo para como prevenir de que les contagien enfermedades, ¿no? Así Ah, claro. interesante va a ser comparar la alimentación de estos grupos que fueron agredidos por Streptococcus mutans del pasado con las de ahora, que la comida es totalmente diferente, ¿no? Es interesante. Exactamente, sí. Yo creo que el- ahora están secuenciando los genomas de Streptococcus mutans actuales, así que yo imagino que la publicación de eso la sacaremos el próximo año. Ahí se la puedo compartir a Luis. Te lo agradeceremos, José, muchas gracias. Sí. Bueno, alguien que se anima de los participantes acá, que han escuchado la charla, muy interesante, sobre todo la cima, ¿no? La cima que con su factor ahí, que bien conservado, ¿no? Ese no es conservado, sino bien conservado. Ya. Sí, sí. Muy bien, entonces si no hay preguntas, parece que tampoco no hay en el Face. Le agradecemos, Josefa, pronto le alcanzaremos un certificado de participación firmado por el señor decano de la facultad. A nombre de toda la comunidad de la facultad, le expreso una vez más mi agradecimiento de parte del señor decano, y un abrazo a todos los hermanos de Chile, ¿no? Y en particular a los de su laboratorio que nos están apoyando. Buenas noches, muchísimas Gracias. 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 Gracias a todos por escuchar.